SER Podcast. Hora 25 en SER Podcast. Esta tarde las calles de Argentina sonaban así. Miles de personas que han salido a las calles para protestar contra el plan ultraliberal del presidente de Javier Milei, que en las poco más de 2 semanas que lleva en el cargo ya ha aprobado un decreto para empezar a desmantelar el estado del bienestar, tal y como avisó tras su investidura. Tengo que decírselos de nuevo, no hay plata, no hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock. Claro, y en base a este argumento, pues ha anunciado que no va a renovar los contratos de 5.000 trabajadores públicos, ha recortado la inversión pública en 20.000 millones y ha aprobado, sin pasar por el Congreso, un paquete de 300 medidas que permite privatizaciones de todo lo público, derogar una ley para proteger a los inquilinos, dejar que sea el mercado quien regule buena parte de la economía, y esto a la espera de revisar los subsidios que cobran los argentinos con menos recursos, aquellos que peor lo pasan. Y dirán, hombre, ¿cómo justifica todo esto? Pues bien, con la promesa de tiempos mejores, con la promesa de que tras el sufrimiento va a llegar el crecimiento robusto. Hoy comienza una nueva era en Argentina. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia. No sé si les suena este argumento de recortamos y después creceremos mejor. Esto es lo que se dijo aquí en Europa durante la crisis financiera, no la actual de la COVID, la financiera, pero llevando los recortes económicos, los recortes de derechos y las privatizaciones todavía más al extremo. Y eso que en Europa, que les voy a contar, quedó demostrado que los recortes no trajeron más bienestar, sino más pobreza, más desigualdad, más listas de espera, más riqueza solo para unos pocos. Pero es curioso, porque el mismo político, guardián de la antipolítica que tenía recetas fáciles para problemas complejos, es también el autodenominado libertario que nada más llegar al poder limita el derecho de manifestación. Fíjense, hoy mismo muchos argentinos pueden haber quedarse en casa, no por convicción, sino por miedo, porque resulta que el gobierno ha amenazado con retirar las ayudas sociales a quienes corten la calle para protestar. Vamos, cuanto menos mezquino. Este es su concepto de libertad, este es su concepto de justicia social, y esto es la extrema derecha, Así que tomemos nota cuando algunos aquí en casa propongan recetas fáciles a problemas complejos. Pero que tomen nota también nuestros dirigentes, porque cuando la ciudadanía tiene la sensación de que la política no da respuesta a sus problemas, lo que está haciendo es abrir la puerta a personajes como Milei. Hoy toda la actualidad la vamos a analizar con Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. ¿Qué tal? Buenas noches, bona nit. ¿Qué tal? Buenas noches. Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Y Fernando Gareat, junto al director del Español, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Todo esto hoy, que ha muerto a los 98 años el histórico expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, figura clave en la construcción europea, uno de los padres del euro. Por eso hemos pedido a nuestro colaborador, a Xavier Vidal-Folk, que valore la figura del que fue también exministro de Economía francés. Hace casi 3 décadas que Jacques Delors dejó la primera fila del activismo político europeísta como presidente de la Comisión. Y parece que fue ayer, porque la impronta de su legado sigue muy viva y porque la admiración hacia su personalidad cartesiana, pero humanista, racional, pero sensible, firme, pero sobria y cortés, está muy extendida entre quienes le conocieron. Incluso entre aquellos que le temieron o le combatieron, como su gran rival, la euroescéptica y neoliberal primera ministra británica Margaret Thatcher. Delors dejó mucha huella en muchos asuntos. Encabezó la recuperación del continente sumido en el europesimismo y el decaimiento económico tras las crisis petroleras de los años 70. Lanzó la Europa sin fronteras mediante el mercado único, que removió todos los obstáculos casi invisibles al comercio interior, la asignatura pendiente tras el mercado común que había abolido los aranceles, hoy puestos en las fronteras. Patrocinó el ingreso de España y Portugal, dando a las comunidades una dimensión verdaderamente continental, también hacia el sur, y aseguró su éxito duplicando los fondos de cohesión territorial. Y fue el principal autor intelectual y político de la moneda única, el euro, aunque no consiguió dotarlo de las dimensiones inversora y social que pretendía, como persona profundamente socialdemócrata y cristiano convencido. Hoy nos despedimos de un grande, o sea, de alguien que modificó nuestras vidas, para bien. Esté donde esté, sepa que le guardamos respeto y gratitud. Gracias, Xavier Vidal-Folk.
Vamos ya con este decreto anticrisis. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. A ver, lo primero que van a notar, Jordi, los oyentes, es que respecto a hace un año la factura de la luz va a empezar a subir. Es verdad que se mantienen muchas ayudas a los hogares, ahora las vamos a desgranar, pero también es cierto que a medida pues, que se empieza a controlar la inflación, Jordi, el gobierno pisa el freno y va desmontando poco a poco el escudo social tal y como le pedía Europa, ¿eh? Sí, se junta por un lado las exigencias de la Comisión Europea y de otros organismos internacionales de que es hora de ir retirando las ayudas para mitigar el alza del precio de la energía, con que a día de hoy el precio de la luz y del gas está por debajo de lo que se pagaba cuando en verano de 2021 se empezaron a aprobar las primeras medidas para contener el precio de la electricidad. Por eso hoy el Gobierno anuncia que empieza a dar marcha atrás a todas las rebajas de impuestos que se han ido aprobando durante estos años. Ante la caída paulatina que se está produciendo en los precios de la energía, afortunadamente en este último año, gracias también al impulso decidido por parte del Gobierno de España, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas, pero lo vamos a hacer de manera gradual. Y esto implica que a partir del 1 de enero el IVA del gas pasa del 5 al 10% hasta marzo y a partir de abril subirá hasta el 21%. En la luz el IVA sube a partir de enero al 10% y se mantendrá en este nivel hasta final de año. Pero además, durante la primera mitad de 2024 se irán subiendo gradualmente los otros dos impuestos que gravan la electricidad. De manera que al final, ya a partir de enero, la factura de la luz será más cara. Vamos, tocará pagar más por la luz, pero es verdad que hay muchos usuarios del transporte público que hoy se han llevado una alegría. Se va a ampliar, mira tú qué bien, pues, no lo sabía, oye, mira qué bien, ¿no? Sí, además también el interurbano para los buses para irme fuera a Molino y todo eso con amigos. Y es que, Jordi, finalmente los cercanías, los media distancia van a seguir siendo gratuitos todo el año que viene y también la inmensa mayoría de comunidades, si no todas, va a recoger el guante del gobierno y va a mantener esta bonificación del 50% de los títulos de metro, de autobús. Además, Jordi, durante 6 meses también se mantiene la reducción de IVA de muchos alimentos. Estas son las medidas que ya estaban aplicándose y que se mantienen tal cual. Ya sabíamos que la rebaja del IVA a los alimentos básicos se iba a extender hasta junio y así se contempla en el decreto aprobado hoy, y hemos sabido que el transporte público seguirá con las mismas bonificaciones que tenía este año. Ha sido uno de los puntos que han alargado las negociaciones entre Partido Socialista y Sumar, pero al final hay acuerdo en las dos patas de esta medida. Por lo que afecta a los transportes de competencia estatal, se mantiene la gratuidad de los abonos de Renfe de media distancia y de los autobuses estatales para viajeros frecuentes y se mantiene también el descuento del 50% en los trenes Avan, eso para todo el año que viene. Y en los transportes públicos que dependen de comunidades y ayuntamientos, si estos rebajan su precio un 20%, el Estado financiará una rebaja adicional del 30%, por lo que habrá descuentos como mínimo del 50%. Vale, estamos analizando políticas de gasto, vamos a ver políticas de ingreso, porque el gobierno mantiene el impuesto a la banca, a las grandes fortunas, a las energéticas, aunque eso sí, Jordi, en este último hay algunos cambios para contentar al PNV, ¿eh? Es una deducción que se introduce ya el año que viene para que las empresas que inviertan en la descarbonización paguen menos por este gravamen a las energéticas. Así se ha acordado con el PNV, pese a la oposición de Sumar, que ha dejado patente la vicepresidenta Yolanda Díaz. No podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas por cumplir los mínimos europeos en materia de inversión en un año en el que están teniendo beneficios récord. El que queda igual es el impuesto a la banca. El año que viene se prorrogan los dos durante un año, de manera que gravarán los beneficios de las empresas también de 2024. Al igual que el impuesto a las grandes fortunas, que también se mantiene un año más. Son impuestos que se aprobaron para estar vigente inicialmente 2 años, ahora se prorrogan un tercero y la idea que planea es hacerlos permanente. Por cierto, Pablo, que para hacernos una idea, el impacto presupuestario de estas medidas anunciadas hoy, de todas ellas, es de unos 5.300 millones de euros según fuentes gubernamentales. 5.300 millones, claro, Fernando, empiezo contigo. Aquí siempre hay el debate, ¿no? De las ayudas tienen que ser para todos, porque en un escenario ideal pues no paguemos IVA de nada, que nadie pague IRPF. Impuestos hay que pagar y hay que buscar ese equilibrio entre financiar el estado del bienestar y efectivamente ayudar a los ciudadanos. En este caso es complicado. Por ejemplo, transporte público. ¿Habrá algún momento en el que el ciudadano tendrá que volver a pagar el precio que cuesta el transporte público, ya de por sí deficitario, claro? Claro, el problema, aunque parezca una perogrullada, pero cuando se ponen este tipo de medidas de escudo social temporales, llega un momento que tienes que tomar la difícil decisión política de retirarlos, y eso siempre es complicado. Y luego además hay que combinar también
medidas discutibles porque son generalizadas para todos los niveles de renta y para todo el mundo, con otras que son mucho más concretas y específicas. Por ejemplo, creo que el extremo más claro es hace casi 2 años cuando se aprobó la subvención al combustible generalizado, de tal forma que inicialmente hasta el combustible de los yates estaba subvencionado en aquella primera medida. Es un ejemplo, desde mi punto de vista, de error en una política pública. Luego se fue corrigiendo y quedó en subvención para determinadas circunstancias de combustible finalmente. El tema de la luz también me parece controvertido, y me parece también controvertido el tema del IVA de los alimentos, porque antes, muy interesante, en la hora anterior he escuchado precisamente a Jordi Fábrega con un experto de Facua de los consumidores explicando cómo no se ha vigilado suficientemente que esa reducción del IVA no se repercutiera luego por parte de los grandes almacenes, de los distribuidores, etcétera, en el precio final, absorbiendo esa reducción de impuestos. Yo creo que ese tipo de medidas me parece más discutibles, incluso porque son generalizadas. La de los transportes me parece una política pública acertada, porque generalmente el transporte público no lo utilizan las clases más pudientes, sino las más vulnerables y más necesitadas de ayuda, y por tanto me parece un buen ejemplo y creo que es una medida muy bien acogida, y mi única duda es en qué momento hay que retirarlo y cuándo un gobierno se va a atrever a retirarlo. Y yo creo que también, por los que escuchamos de los expertos, es quizá el momento de ir retirando. Yo creo que este gobierno, que tiene muchos elementos de crítica, desde luego su gran fortaleza es, como en las distintas crisis que ha pasado desde hace 5 años, pandemia, guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, yo creo que sí que ha tenido una sensibilidad y acierto en términos generales en focalizar hacia el escudo social y hacia la protección social. Otra cosa es que cómo se han implementado algunas de esas políticas, la que mencionaba antes de los combustibles. El ingreso mínimo vital, hubo muchas dudas y muchas rectificaciones y muchos cambios legales hasta que se puso en marcha, y ni siquiera sé si ahora es la forma correcta, pero creo que en eso sí ha acreditado este gobierno una buena nota en cuanto a ese tipo de gestión. Lola, ¿cómo lo ves? Bueno, es el debate eterno, ¿no?, de este tipo de medidas, si han de ser generalizadas o han de ser para aquellas personas que realmente están en una situación más necesitada. Yo creo que en general las medidas han sido acertadas, porque además se ha comprobado que ha contribuido a reducir la inflación, que era uno de los objetivos claros, y ayudar a los sectores que más pueden haberse sentido golpeados. Pero es verdad, como decía Fernando, que hay algunas que rechinan, ¿no? Porque el tema del IVA de los alimentos es que yo tengo la sensación de que la efectividad de la medida es bastante relativa. O sea, ganan los supermercados, no tanto el consumidor, ¿eh? Claro, esto de decir que los márgenes de los supermercados son los que realmente se han subido, yo no puedo comprobarlo, pero creo que la gran mayoría de la población que tiene que ir a comprar sabe que quizá esas medidas no han repercutido tanto en el bolsillo del ciudadano como se esperaba, ¿no? Aún así, por supuesto, en algunos alimentos básicos seguramente ha contribuido a paliar situaciones complicadas, pero el tema del IVA a los alimentos yo creo que es uno de los más discutibles. Y luego está en los grandes parámetros, lo de las empresas energéticas y la banca, ¿no?, que otra de las cuestiones que se ha aprobado es prorrogar el impuesto a esas grandes empresas. Claro, se dijo que eran impuestos coyunturales derivados de unos beneficios extraordinarios, ¿no? En el caso de las energéticas, beneficios extraordinarios por los alzas de los precios de la luz, y en el caso de la banca por el tema de los tipos de interés. Si los tipos de interés parece que se van ralentizando y el tema de las energéticas ya no es tan complicado, porque hemos conseguido afortunadamente la excepción ibérica que se generalice,
no sé cómo va a justificar el gobierno que eso se va a mantener e incluso se va a hacer de forma permanente, como ha insinuado hoy Pedro Sánchez, ¿no? Claro, lo que ocurre es que eso, porque dices, ¿por qué esas empresas y no otras? Eso podría ser discriminatorio. Lo que pasa es que cuando se lo explicas a la población y le explicas los beneficios que tienen esas grandes empresas, pues también va a ser muy difícil decir que lo retiras, ¿no? Claro. Es un poco lo del transporte público, pero elevado a una cuestión más, pues más brutal en términos de recaudación, porque es mucho dinero el que se ha recaudado en este tiempo con ese impuesto a la banca y a las energéticas. Creo que llega casi a los 3.000 millones de euros. Claro, Ángel, esto que dice Lola es importante, porque para un gobierno de izquierdas, 2 partidos de izquierdas que gobiernan, es importante la política de gasto, también la de ingresos, y en ese sentido poder exhibir de, oye, yo tengo un impuesto a los bancos, a las energéticas, seguramente le beneficia ante su electorado, pero ya decía ahora, pero ¿cómo justificas que estas empresas sí, a medida que los beneficios ya no sean tan extraordinarios? Bueno, es casi un cliché sobre la política que nunca le llega a golpear al que está arriba del todo. Y yo creo que en la pirámide del poder económico en España, la banca y las energéticas, desde la transición, son los sectores que tenemos por más intocables, por más difíciles de cuestionar su posición, por más inasequibles a las políticas que mermen sus beneficios. Oye, y en cambio nos encontramos con que la recaudación está, siempre tendemos a pensar, bueno, pero esto se anuncia, pero al final a ver en qué se concreta. 2.900 millones de euros ha habido de recaudación a través de este impuesto. Y se renueva y está golpeando directo. Aquí no hay de artificio, aquí está golpeando directo las cuentas de resultados del Santander, del BBVA, sigue diciendo, de CaixaBank, del Sabadell, está dando Iberdrola, Repsol, Natur y Endesa. O sea que por una parte el gobierno acumula ahí, a la hora de enfrentar este debate que planteabas al principio sobre las ayudas quirúrgicas universales, el aval de inicio de decir, yo estoy aplicando, es verdad que muchas medidas universales que pueden ser tachadas de poco progresivas y poco redistributivas, pero por otra parte estoy acudiendo a la punta de la pirámide a recaudar un extra que va a financiar muchas de esas recortes de ingresos que estoy teniendo. Brevemente, la respuesta evidente en esa disyuntiva entre lo universal y lo quirúrgico es que lo quirúrgico, además, es una respuesta que te van a dar desde la izquierda y desde la derecha, unos por la progresividad y otros porque el impacto es menor, ¿no? Pero hay dos argumentos que muy rápidamente digo que por lo menos sirven como contrapunto. Lo primero es que las ayudas limitadas exigen comprobar rentas y por el ingreso mínimo vital que comentaba Fernando ya sabemos que las ayudas que te obligan a hacer comprobación necesitan años para que empiecen a rodar. Y burocracia, etcétera. Bueno, etcétera. Necesitas un Estado absolutamente ágil, no burocrático, y no es precisamente eso lo que tenemos. Y la segunda, las ayudas universales tienen un impacto, yo diría casi, vamos a decir, psicológico. Es decir, aunque puedan ser más impopulares, pero ¿cómo le vas a pagar? Antes decíamos, ¿no?, el combustible a los yates, ¿no? Evidentemente eso tiene un punto incomprensible, pero las ayudas de este tipo permiten a todas las clases sociales, quizá la super alta no sea necesario, pero las clases medias, medias altas y altas, autopercibirse también como beneficiarias del estado del bienestar. Y eso a su vez refuerza su compromiso fiscal. Yo creo que no andamos sobrados de compromiso fiscal de las clases medias altas y altas, y este tipo de medidas quizá escalonar demasiado, ¿no? Quizá que cuando las clases altas o medias altas estén viendo por televisión que las medidas solo llegan a los de la mitad baja de la tabla, piensen, joder, pues, menos incentivos todavía para pagar impuestos. Claro, todo esto en lo que respecta a la parte económica de este decreto, de estas ayudas que se mantienen, otras que decaen, otras que se modifican. Pero si ponemos la lupa en lo político, en cómo se ha gestado este decreto, claro, hay un elemento curioso y nos sirve para anticipar cómo va a ser esta legislatura, eso en lo político, negociaciones a distintas bandas en la que el gobierno tiene pues que cuadrar el círculo, ¿cómo? Pues contentando a la vez al centro derecha, por ejemplo al PNV, también a Junts, y a formaciones de izquierda, como puede ser Podemos, como puede ser Bildu, como puede ser Esquerra, porque Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Claro, a diferencia de la pasada legislatura, esta vez el gobierno no tiene esa carta de mira, yo esta ley te la apruebo con Ciudadanos y esta con Esquerra. No la tiene porque la aritmética que salió de las urnas no permite a Sánchez jugar con la geometría variable esta vez. Va a necesitar a todos los socios en cada votación y eso ha tenido ya un efecto. El gobierno, al contrario de lo que solía hacer la pasada legislatura, ha cerrado con los socios parlamentarios la redacción del decreto
antes de su aprobación en el Consejo de Ministros. Tanto por convicción como por necesidad, pues estamos obligados a hablar con todos los grupos parlamentarios antes de aprobar. Una negociación en la que a la fuerza ha habido que encajar piezas con intereses que chocan. El PNV había pedido incluir bonificaciones fiscales a las empresas energéticas que desde Sumar rechazan. No podemos compartir que se hagan regalos fiscales a las grandes compañías energéticas en un año en el que están teniendo beneficios récord. Pero el apoyo de los nacionalistas vascos, catalanes o gallegos va a ser imprescindible para superar los 171 noes que suman PP y Vox y con los que previsiblemente Sánchez se va a encontrar en cada votación. Se ha echado en manos también para hablar de medidas económicas y sociales de Bildu. Es una manera de justificar lo que mañana va a ocurrir en Pamplona con la moción de censura. A EH Bildu el PSOE le ha permitido apuntarse el tanto de la prohibición de los desahucios. El BNG se felicita por mantener las ayudas al transporte, medidas que permiten al presidente del gobierno justificar sus alianzas para poner en marcha la agenda social. Frente a cada profecía catastrofista se ha impuesto un dato positivo. La España de hoy es una España mejor y con más derechos que hace 5 años. Aunque en esa estrategia se cruzan también grupos como Junts, que son necesarios, pero que quieren poner el foco en el debate territorial. Citaba a Guilla Junts. Junts per Catalunya, hoy Míriam Nogueras, a través de Twitter, dice: cuidado gobierno, porque vas a llevar un decreto al Congreso de los Diputados, no el decreto de medidas que hoy se ha aprobado, otro decreto, una ley ómnibus con varios puntos, y ya está amenazando Míriam Nogueras con tumbárselo, con votar en contra. El argumento que ella pone encima de la mesa es que si esto se aprueba así, se paralizaría la amnistía por lo menos hasta mitad de legislatura. Lola, más allá de si es cierto o no este argumento de Nogueras, que muchos juristas dicen, oigan, no, esto ya pasa así, si tú recurres a Europa ya se paralizaría, ¿es viable pensar que Junts per Catalunya, antes de aprobar la ley de amnistía, pueda hacer tambalear la estabilidad del gobierno? Bueno, yo no entiendo muy bien a qué responde esa advertencia, porque efectivamente igualmente se paralizaría no la ley, sino el caso concreto sobre el que se esté en ese momento planteando una cuestión a los tribunales europeos, se paralizaría. Con lo cual, en fin, creo que el motivo de discusión lo acabarán solventando, porque no tiene mucho sentido. Pero sí que es verdad que Junts, sus prioridades pasan por el tema de la amnistía y no tanto por el contenido económico, por ejemplo, de este decreto ómnibus. Pero es que eso mismo demuestra que si tan importante es la amnistía, no te la vas a cargar en la primera curva. Por tanto, no creo factible, ni muchísimo menos, que Junts vote en contra del decreto ómnibus ni de los presupuestos hasta que la ley de amnistía esté completamente aprobada en el Congreso, Senado y Congreso. Fernando, ¿está marcando terreno entonces el partido de Puigdemont? Sí, yo creo que sí. Todos están marcando terreno porque todos son necesarios. En lo que explicaba antes Guillermo Lerma y que ha ocurrido hoy, a mí me parece muy interesante, porque sí que hay una diferencia con lo que ocurría la legislatura pasada como consecuencia de esas mayorías y esa aritmética. Efectivamente, ahora el gobierno se ve obligado, cada vez que va a aprobar un decreto, o sea, ya no hablamos de proyectos de ley, proposiciones de ley, que son complicadas la tramitación, decretos, no tiene que aprobar y luego negociar para convalidar, sino que antes de aprobarlo los tiene que negociar ya. Sí. Y eso es muy importante. Por ejemplo, voy a lo cronológico de lo que ha ocurrido hoy, esta mañana. Habían estado prácticamente toda la noche PSOE y Sumar negociando, llegaron a acuerdos en muchas cosas, salvo en los impuestos para las energéticas y para los bancos. Prácticamente cuando empezaba el Consejo de Ministros, el PNV saca una nota diciendo que ha llegado a un acuerdo con Moncloa, con el PSOE, sobre el tema del impuesto a las energéticas, sí. Digamos, por simplificar, rebajando el impuesto a las energéticas si lo invierten en empresas, en energías renovables, etc. Uh-huh. A continuación, entra en el Consejo de Ministros y se produce una discusión fuerte entre Sumar y PSOE porque se oponían a esa reducción del impuesto. Pero claro, ya estaba pactado con el PNV antes de llegar al Consejo de Ministros y por tanto no se podía cambiar. Tan dura y tan larga ha sido la discusión como que la rueda de prensa del presidente del gobierno ha empezado prácticamente una hora más tarde de lo previsto. Y mientras el presidente del gobierno está hablando de justicia social
y de las medidas que se han aprobado, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, está difundiendo una nota en la que acusa al gobierno por esa medida que se ha aprobado de hacer regalos fiscales a las empresas. Es decir, eso ha ocurrido en este recorrido, unido a que a Bildu efectivamente se le dio el tema de los desahucios. Es decir, hay que negociar no ya solo en la mesa del Consejo de Ministros, sino fuera. Y además con otra variable que quisiera meter, y es que cuando decimos qué significa que Podemos se haya desgajado de Sumar, pues está claro que supone que sus 5 votos son necesarios. También hoy han recibido el texto del decreto antes de que se aprobara en Consejo de Ministros, pero además hay un intangible muy importante, y es que obligan cada día a que Sumar se diferencie más de la posición del PSOE y diría que radicalice más sus posiciones en las negociaciones con el Partido Socialista. O sea, ¿tú crees que la ruptura lo que hace es mover a Sumar hacia la izquierda? Bueno, tiene que evitar que Podemos se quede con todo ese carril y que en una negociación entre PSOE y Sumar puede ser que cedan algo y consiga algo de otra cosa, pero ahora tiene más difícil ceder porque siempre tendrá a Podemos diciendo está renunciando a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece esa variable es interesante, que se manifiesta en que una de las cosas que nos explicaron cuando existía el gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos es que el PSOE quería superar eso y hacer una coalición con Yolanda Díaz, entonces ni siquiera se llamaba Sumar, en la que las diferencias no se hicieran públicas, sino que se discutieran dentro y que no hubiera, digamos, líos. Bueno, pues hoy lo que ha pasado, insisto, lo que decía antes, es que mientras el presidente del gobierno hablaba en la rueda de prensa de justicia social y de los que más pagan más tienen, etcétera, su vicepresidenta, creo que justo simultáneamente, estaba acusando al gobierno, al presidente del gobierno, de hacer esos regalos fiscales. Es decir, hay una complicación enorme cuando se aprueba hasta un decreto en el Consejo de Ministros. Y después, Ángel, con el añadido, porque decía Fernando, complica el hecho de que haya una pugna Sumar Podemos, pero es que claro, la pasada legislatura se aprobaron todos los presupuestos, muchísimas leyes. Es verdad que había un comodín, que es determinadas cosas las puede aprobar con Ciudadanos, determinadas cosas con Esquerra Republicana. Esta legislatura eso no pasa. Necesitas todo el bloque, que no es prácticamente PP-Vox, con UPN, alguna excepción, para que te aprueben los proyectos. ¿Va a ser más complicada esta legislatura que la anterior? Yo creo que va a ser mucho más complicada por las razones que ya han salido. También porque, aunque ya no lo tengamos tan presente en nuestra memoria, la legislatura pasada estuvo marcada por el COVID, ¿no? Que revistió todo el periodo político de un aire de excepcionalidad, de necesidad de sacar cosas adelante, porque estábamos en permanente situación de urgencia. Si no estuvimos dentro, estuvimos saliendo, ¿no? Fue una argamasa, ¿no? Yo creo que también para el propio gobierno, ¿no? Hubo menos divorcios durante el COVID. Creo que los dos grandes acontecimientos, no obstante, que dificultan las cosas al gobierno, quizás no los dos grandes, pero sí los dos que yo voy a reseñar, son Podemos, que evidentemente está en una estrategia de supervivencia que lo va a obligar a buscar un perfil propio, y solo se me ocurre como perfil poner las cosas difíciles al gobierno para poder reivindicar como suyos algunas de las medidas que se adopten o impedir aquellas que considera que están fuera de lo aceptable. Eso a su vez va a desestabilizar a Sumar, que como ha dicho Fernando seguramente tenga que diferenciarse del PSOE, ya que surjan mayores conflictos. Y dos, yo no iría tanto a la dependencia del PNV, que me parece que su tipo de conservadurismo pues tiene bastantes puntos de posible encuentro. Ya lo hemos visto con este primer acuerdo para, digamos, paliar un poco el impacto del impuesto sobre las energéticas. Creo que tiene bastante punto de encuentro con el PSOE. Junts, en cambio, me parece una incógnita mucho mayor. Es decir, es un partido, no diría monotemático, y que además creo que tiene pluralidad interna. Si miras lo que votaron la legislatura pasada, se suele decir muy alegremente Junts es civo, Junts es de derechas. Bueno, si miras lo que votaron, pues es verdad que rechazaron la ley de vivienda, la reforma laboral, pero por ejemplo apoyaron el impuesto a la banca, la ley de eutanasia, luego se abstuvieron ante la LOE. Es un partido con un punto impredecible a la hora de votar,
y muy condicionado por cuáles vayan a ser sus logros en relación con la que sigue siendo su gran obsesión política, y también con si esos logros o no se logran rentabilizar en clave electoral. Yo creo que ahí, en ese deseo de demostrar que a ellos, voy a decirlo coloquialmente, no se la cuelan, está esa permanente actitud de advertencia, guión, amenaza que tienen prácticamente ante cualquier decisión que se va tomando, y que para el que no esté siguiendo el día a día de la política siempre parecen advertencias un poco precipitadas, ¿no? Con la legislatura en el arranque, y están permanentemente en el cuidado que puedo llegar a votar con el PP, cuidado que puedo llegar a arruinarte la legislatura. Claro, es que Junts son muchas cosas, esto hay que entenderlo. Junts es un partido donde hay muchísima gente de Convergencia y Unió, gente más conservadora, independentista sí, pero conservadora, de teorías económicas más de derechas, etcétera. También hay mucho activista simplemente independentista o principalmente independentista. Hay gente incluso que viene de Iniciativa per Catalunya, que es la Izquierda Unida catalana. Es decir, Junts es muchas cosas. En cualquier caso, estamos hablando también mucho de Sumar, de Podemos, y hoy, esta tarde, nos llegaba una última hora, desde Galicia, desde la presentación de la nueva candidata, de Marta Lois. Sumar y Podemos tienen principio de acuerdo para ir juntos a las elecciones del 18 de febrero. Pois imos facer exactamente o mesmo, señor Rueda. Non nos tomamos estas eleccións como un trámite. Imos gañar para cambiar a vida da xente do noso país. Isto é o que imos facer en Galicia. Yolanda Díaz, reivindicando la importancia de estas elecciones, decían que no era un trámite. No lo ha anunciado ella, lo ha anunciado otra persona del partido, pero a partir de aquí, claro, la gran pregunta, lo que te planteas es, hombre, ¿esto es algo puntual, lo que está pasando en Galicia, o estamos ante un cierto cambio de ciclo, ante un inicio de reconciliación? Pues mira, nos lo va a responder Inma Carretero. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Parecía imposible porque Podemos ya había iniciado las primarias para elegir a su candidato en Galicia y está muy reciente la ruptura con Sumar en el Congreso, pero se ha impuesto el pragmatismo. Coinciden distintas fuentes de la izquierda consultadas por la SER en que tenían muy difícil justificar la división ante el electorado gallego. Allí parten de cero, no tienen representación parlamentaria. La unidad hace que la candidatura sea más competitiva y también alimenta el relato de que hay partido en la izquierda con el BNG y el PSOE. En Podemos hablan de responsabilidad, otros directamente dicen que es una cuestión de pura supervivencia. La situación es distinta en Euskadi porque allí sí que tienen representación parlamentaria. En cualquier caso, este paso de Galicia allana el entendimiento después de que los morados se fueran al grupo mixto en el Congreso para buscar visibilidad y foco político, y de que inmediatamente después Irene Montero anunciara su candidatura por libre a las elecciones europeas. En ese acto de presentación de Montero estuvo el coordinador de Podemos en Galicia. Fuentes de la dirección estatal aseguran que estaban al tanto de esta operación, aunque en este acuerdo también han pesado las afinidades personales porque Borja San Ramón, el líder de los morados en esa comunidad, es una persona cercana a Yolanda Díaz. Claro, Ángel, aquí habrá gente que se pregunte, hombre, es verdad la cuestión personal, la citaba Inma, pero también la política de decir, oye, en Galicia o vamos juntos o estamos muertos. Lo que es posible en Galicia, habrá electores, habrá gente de izquierdas que se pregunte por qué no es posible en otros lugares, por qué en el Congreso ahora mismo hay dos grupos parlamentarios, unos diputados en el grupo mixto y otro grupo parlamentario. Bueno, lo que ha pasado en el Congreso yo creo que ha sido desastroso para el conjunto y lo será a la larga para las partes. El entendimiento en Galicia resulta sorprendente, pero es verdad que muchas veces las lógicas autonómicas pesan más de lo que creemos, a pesar de que las estructuras de partidos son muy descentralizadas y las relaciones, como tú mencionabas, están bien engrasadas en el lugar concreto donde deben presentarse, las cosas fluyen y a veces no se pueden parar, ¿no? De todas maneras, este entendimiento puntual en Galicia, que creo que es una buena noticia para ese espacio, por otra parte tampoco es que garantice representación. Se parte de una situación muy débil. Creo que el voto útil les va a castigar, voto útil tanto al PSOE como al BNG. No sé si ahí tienen espacio. Es curioso, han demostrado que tenían un espacio en las generales, más de 3 millones de votos, esa izquierda alternativa, con todo lo que yo vi en la legislatura pasada y sobre todo con el último tramo de enfrentamientos. A pesar de todo, ese segmento del electorado compareció. 32 diputados no es moco de pavo en absoluto, pero en cambio ahora les toca precisamente torear en una plaza donde parece que no tienen muy buenos pronósticos, ¿no? Vamos a ver, ya por lo menos el enganche no ha sido después de semanas de conflicto y de enfrentamiento. De Andalucía, por ejemplo, que fueron juntos todos, sí, y tal, ya se vio que si un entendimiento venía precedido de semanas de cuchilladas, la gente no lo percibía verdaderamente como un entendimiento. Quizás le funcione algo mejor en Galicia, al menos haberlo solucionado rápido. Fernando.
Pues yo confieso algo que no se debe confesar, y es que me cuesta mucho trabajo explicar este tema. Es decir, cuando hoy he visto la noticia del acuerdo en Galicia, me ha costado mucho darme cuenta. Te pensabas que era el Mundo Today, ¿no? Algo parecido. Es decir, pensemos de dónde venimos, pensemos las cosas que se han dicho entre ellos, se han acusado de tránsfugas y de todas estas cosas. Una de las quejas de Podemos contra Sumar era que habían sido totalmente discriminados y apartados en el grupo parlamentario del Congreso, y resulta que la portavoz del grupo parlamentario en el Congreso es precisamente Marta Lois, que es quien va a encabezar esa lista en Galicia. Es decir, digamos que no había muchos elementos para pensar que esa noticia no era del Mundo Today. Me cojo a dos cosas que ha dicho Inma y ha dicho Ángel, es decir, el pragmatismo. Supongo que es verdad esto de que han pensado que iba a ser un desastre para todos, para la izquierda en su conjunto, si iban por separado, y luego supongo que hay una lógica del local, de la propia comunidad autónoma, de relaciones personales, que igual están alejados de estos combates que sí vemos desde Madrid, desde la M30, y que por ahí se ven distintos, pero no es fácil de entender, insisto, con los enfrentamientos, con las cosas que se han dicho. Y claro, yo pensaba hoy en cómo se concreta esto. Bueno, hay que hacer las listas, por supuesto, que siempre tienen sus inconvenientes. ¿Y esa campaña cómo va a ser? Quiero decir, vamos a ver mítines en los que estén a la vez Yolanda Díaz y Yone Belarra, o Irene Montero, porque hay que promocionarla para que sea candidata de Podemos en las elecciones europeas en el mes de junio. No sé, la verdad es que insisto que me cuesta trabajo entenderlo, y es difícil con las cosas que se han dicho. Desde luego que un mitin, compartiendo micrófono, compartiendo atril, Yolanda Díaz, Irene Montero, será para verlo. Será una de las cuestiones que seguro que vamos a estar pendientes en estas gallegas. Vamos a hacer pequeña pausa, pero a la vuelta dejamos la política para entrar en la política de las cosas, porque es que resulta que Andalucía ahora mismo está viviendo una crisis en su sanidad pública, con listas de espera, con más de 1 millón de personas esperando para ser atendidas. Atención, lo decíamos ahora, la crisis en la sanidad pública andaluza, donde han dimitido los números 2 y 3 de la consejería, lo hacen, atención, con más de 1 millón de personas en la lista de espera para operarse o para visitar al especialista, y una semana después de conocer que estas listas han seguido creciendo tras el verano. Claro, aquí vamos a intentar responder por qué han empeorado tanto, qué ha pasado en Andalucía, qué está sucediendo. Por eso nos vamos a Radio Sevilla. Natalia Perales, buenas noches. Buenas noches. La Junta considera que la sanidad andaluza sigue sufriendo los efectos de la pandemia, que tensionó notablemente el sistema, pero la oposición y los sindicatos lo achacan a una nefasta gestión del gobierno andaluz, que apuesta por la privada, a la que destina más de 700 millones de euros para conciertos. Más de 1 millón de andaluces esperan para operarse o para una consulta en el especialista, según las listas oficiales, hasta el mes de junio. El último incremento entre junio y octubre del 38% en las intervenciones quirúrgicas lo justifica sobre todo en la menor actividad en verano. Solo unos días después hemos conocido hoy las dimisiones del viceconsejero y del gerente del SAS. El portavoz andaluz reconoce problemas que están, dice, solucionando. Ramón Fernández Pacheco. Al final, lo que demuestran estos nombramientos es que el Consejo de Gobierno, el Gobierno de Andalucía, es consciente de que la sanidad pública tiene problemas, nunca lo hemos negado, siempre lo hemos admitido y hemos puesto medidas para intentar solucionarlo. Sindicatos y oposición piden la dimisión de la consejera Catalina García. Pues venga, vamos a conocer un caso concreto. Carlos Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, tú vives en Jaén y en junio del año pasado ibas andando, te lesionaste el meñisco, te vas al médico de cabecera y ¿qué te cuenta? Pues me dicen en un principio que tengo una rotura de menisco y me deriva a traumatología. Y al llegar a traumatología en septiembre de 2022 me dice que efectivamente que hay una rotura de menisco, que en principio no están afectados los ligamentos y me incluye directamente en la lista de espera quirúrgica. Y ahí llevo pues 430 y pico, o 460 y pico días, porque la verdad es que después de tanto tiempo la cuenta se pierde. ¿Pero te afecta a tu día a día esta lesión? O sea, que yo un poquito de molestia puedo aguantar bien. La verdad que afecta, porque sí que es verdad que es una lesión que sí que es verdad, que tú puedes hacer tu vida normal, puedes andar, pero que en el momento que el menisco cruje, pues te deja incapacitado prácticamente para andar. O como me está pasando últimamente, que el menisco se queda pillado a mitad de la rodilla
y eso hace que tenga un crujido constante, una imposibilidad para andar, para doblar. Yo tengo líquido, por ejemplo, tanto en la parte externa como en la parte interna en la rodilla, lo que hace que tenga una sensación de hinchazón muy desagradable y que te incapacita para cualquier tipo de movimiento o de actividad. Claro, más allá de la molestia, de cómo te afecta tu día a día, de todo lo que implica, no sé si puede tener algún tipo de consecuencia médica el hecho pues de que lleves ya más de un año esperando esta operación, 1 año y medio llevas ya esperando. Sí, llevo 1 año y medio y bueno, y ahora mismo la lista de espera, al menos en Jaén Capital, está en 1032 días para lo mío, para el tema de rodillas. 1032 días que tengo que esperar, y que eso puede hacer que lo que en un principio los ligamentos no estaban tocados, pues que pase como lo que me ha pasado a mí, que la última vez que tuve que acudir a urgencias por el dolor que tenía, que me dijeran que los ligamentos internos, por ejemplo, ya estaban empezando a estar afectados. Entonces, si eso es ahora con 400 y pico días, ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de la operación? ¿Qué se va a encontrar el cirujano? ¿O me va a quedar algún tipo de secuela para el resto de mi vida con 28 años? Es decir, eso puede pasar, Carlos, que a ti te queden secuelas de por vida por esta lista de espera eterna. Claro, puede pasar porque a mí me puede tocar el día de mañana el mejor cirujano del mundo, que si cuando abra se encuentra que los ligamentos al haberse visto afectados han solidificado de una manera errónea o cualquier cosa que sea irreparable, no lo sé porque yo no entiendo, pero sí que es verdad que si están afectados y el día de mañana no se pueden reparar por el excesivo tiempo que ha pasado, pues se puede dar que yo tenga ya una incapacidad de por vida. Claro, yo imagino que tú vas al médico que le dices, oye, yo no puedo quedar incapacitado de por vida, yo soy una persona joven, yo quiero hacer deporte, yo quiero salir tranquilamente, yo quiero viajar, yo quiero no estar preocupándome del menisco. ¿Qué te dicen? No, la respuesta es siempre la misma. La respuesta es que al menos en el hospital de Jaén, que no hay anestesistas suficientes como para poder abrir más quirófanos para este tipo de intervenciones, que hay que esperar. O que otra de las opciones es reclamar y que me manden a un centro privado para que me operen con el coste a cargo de la sanidad pública. Pero es que es una opción que yo he reclamado para que se aligere el tema, pero que mi opción principal siempre va a ser la pública, porque es para lo que pagamos nuestros impuestos y es lo que defendemos todo el mundo, que es que tengamos una sanidad pública de calidad. Entonces, eso yo es lo que quiero. Mi idea principal es operarme por la pública siempre. Entiendo que sigues sin fecha, que has activado esta opción de decir, mira, que la pública me deriva a la privada y por lo menos me opero. Entiendo que sigues esperando. Sí, sigo esperando porque no salen conciertos por la privada, pero que ya digo que es una opción que yo he empezado porque sí que es verdad que parece que actúan más rápido cuando les dices, vale, pues quiero operarme por la privada y que el coste vaya a la sanidad pública. Ahí empiezan a aparecer mágicamente fechas que antes no existían. Pero mi idea principal siempre ha sido la pública y la defenderé hasta el día de mañana, pero sí que es verdad que es insostenible la situación de tener que esperar 1032 días cuando, por ejemplo, en mi caso es una pierna en la que yo tengo, además de la rotura de menisco, tengo 2 quistes óseos que me afectan a que parte del hueso esté más debilitado. Entonces, si estoy cargando esa pierna de una manera diferente por la rotura de menisco, también está afectando a que esos tumores puedan debilitar el hueso y al final terminar en fracturas de cualquier otro tipo a causa de eso, a causa de la alta demanda o del alto tiempo de espera que hay para mi intervención. Pues Carlos Fernández, ojalá rápidamente te llamen, te digan tienes quirófano, te operen, no haya secuelas, todo vaya bien y en nada esto quede como una anécdota de aquella vez que tuviste que esperar meses y meses y meses para una operación de menisco. Mil gracias por contarlo en Hora 25. Me gustaría, si puede ser, quiero hacer un comentario ahora que nos escucha tanta gente, que sí. Que me gustaría, pues cuando todos vamos y que es verdad que podemos estar cabreados por la alta demanda o el alto tiempo de espera, pero bueno, que tenemos que tener en cuenta que ni celadores, ni personal administrativo, ni cualquier otro cargo de los centros hospitalarios tienen la culpa. Que absolutamente. Eso viene de más arriba, que no tenemos que pagarlo con esa gente, porque bueno, es gente que está ahí de cara al público y al final se llevan protestas que
que son cosas que ellos no pueden hacer nada. ¿Qué más quisieran ellos que tener una plantilla extensa para trabajar sus 7-8 horas, para irse a su casa, para trabajar tranquilamente, atender bien a los pacientes, operar a todo el mundo cuando toca? Lo que dice Carlos es importante, ni de las enfermeras, ni de los celadores, ni de los médicos, de nadie. O sea, en todo caso, de quienes tienen que poner recursos. Carlos Fernández, un abrazo. Muchísimas gracias y gracias por dar voz a estos casos. Claro, Lola, vamos a ver, la pandemia efectivamente ha afectado a la sanidad, seguimos pagando las consecuencias, pero no sé si tanto para una situación como la que se está viviendo en Andalucía, casos como el de Carlos. Hablamos de 1 año y medio esperando una operación de un chaval que no llega a los 30 años, que le empieza a fallar la rodilla, que le puede crear complicaciones de por vida. No lo sé. Pues yo creo que más que la pandemia es que no hemos recuperado el gasto sanitario público de antes de la pandemia. Me refiero a la crisis financiera, ¿no? Yo creo que son pocas las comunidades autónomas que se han recuperado el terreno que en aquel momento se perdió. Si a eso le añades efectivamente la pandemia, pues ya no digamos. Y en el caso de Andalucía es una de las comunidades, pues por ejemplo, con menos camas por habitante de hospital, con menos personal médico y de enfermería y en relación a la población. Y con unas listas de espera efectivamente bastante lamentables. Que se está intentando revertir con inversión, pero es que claro, esto ya viene de bastante atrás. Claro. En el tema de la sanidad nunca se pueden ir haciendo parches de correr y venga, ¿no? Porque es un tema que, por ejemplo, está habiendo muchos problemas para disponer de médicos en la atención primaria general en toda España. Sí. Y eso es algo que se tiene que prever con mucha antelación. Es decir, claro, formar un médico no es de hoy para mañana. Claro. Exactamente. Tienes que favorecer que además esos médicos no quieran solamente hacer determinadas especialidades, sino dedicarse también a la atención primaria, que justamente la OMS ha hecho un informe explicando que en toda Europa va a haber una carencia de médicos y de personal en general de la atención primaria y que se tendría que poner más el foco ahí. Claro, Ángel, no sé si, lo decía Lola, evidentemente una política que apruebes hoy no la vas a notar mañana en el sistema sanitario, por lo menos no a nivel significativo, pero se está cogiendo el toro por los cuernos, se están poniendo las medidas para que de aquí 5, 10 años el sistema sanitario funcione como tiene que funcionar. Es que además Juan Manuel Moreno carga con sus propias promesas. Claro, él llega al poder diciendo que había un problema de gestión sanitaria en Andalucía y que fundamentalmente el caballo de batalla eran las listas de espera, que eso se solucionaba cuando gestionaran los que saben gestionar. Claro, aquí ya con 5 años a sus espaldas en el poder, ya el comodín de la herencia recibida se empieza a agotar y empieza a entender que evidentemente no hay fórmulas mágicas, es decir, se ha recuperado el nivel de inversión precrisis, pero es que lo saben los especialistas en economía de la salud, el deterioro del sistema es acumulativo, es decir, la lesión que provocaron los recortes posteriores a la gran recesión tardará mucho en recuperarse y cuando estaba empezando a hacerlo llegó el COVID. Y el nivel de deterioro de la percepción de su propio trabajo que hay cuando hablas con profesionales del ámbito sanitario es elevadísimo. Es decir, este problema escapa a la pura estadística. Cuando presenta los números del gobierno andaluz, pues mira la inversión que tenemos más que nunca, pero lo evidente es que algo falla. Mira, por hacer un pequeño arco temporal, Andalucía, que no ha sido históricamente una comunidad de moral muy alta, digamos, ¿sí?, con la moral muy alta, su sistema sanitario de salud era el gran orgullo de la comunidad. Lo ha sido siempre las primeras décadas de democracia. Eso de tener un sistema de salud y decir el nuestro es tan bueno como el mejor, y yo a fe que creo que lo era. Eso ha sido siempre, yo creo que el gran activo y una de las grandes explicaciones del éxito electoral del PSOE. Eso se empieza a caer a mediados de la década pasada. Y cuando el PP huele eso, se abalanza junto con los ERE, bueno, y otros factores, ¿no? Yo creo que es clave en el éxito del PP. Y llegan prometiendo sencillamente lo que no podían garantizar en tan poco tiempo. Yo creo que ahora tienen ya sí, y este diría que es el primer problema político morrocotudo de Moreno, porque realmente no tiene
las herramientas para tapar la situación. No solamente son la lista de espera, hay comarcas enteras con una situación de la atención primaria verdaderamente lamentable en la provincia de Sevilla. Pones el oído, hablas con los alcaldes y con los ciudadanos y es que no tienen médico. Ya. Fernando. Pues yo voy a hacer un poquito de demagogia porque a veces tampoco viene mal. Está bien avisar. Claro, no, yo creo que en su justa medida no está mal. Hemos conocido hoy estas dos dimisiones de los dos altos cargos de la sanidad andaluza, que de alguna forma es admitir que hay un error y un fallo de gestión, justo al mismo tiempo que conocíamos que el gobierno de Andalucía con Juanma Moreno a la cabeza y altos cargos de Andalucía se han subido el sueldo un 21%. Quiero decir, podemos relacionar esto también con que en las últimas semanas el PP de Andalucía, al igual que el PP de toda España, está presentando mociones para que se debata en las instituciones, en ayuntamientos y en comunidades autónomas, incluido por supuesto las de Andalucía, mociones referidas a la amnistía al procés. Es decir, ¿por qué desvían el tiro cuando realmente lo que les está preocupando a los ciudadanos es estas listas de espera, como hemos escuchado este caso que tiene que ver con la sanidad? Hoy mismo escuchamos también a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir sus cosas hiperbólicas, exageradas, sobre temas que no tienen nada que ver con asuntos que tenga que gestionar la Comunidad de Madrid, que sin duda están en la preocupación de los ciudadanos, con ejemplos más extremos como el de Andalucía, pero seguro que en la Comunidad de Madrid o en cualquier otra comunidad hay otras. Es decir, yo creo que tiene que haber una exigencia de responsabilidad que tiene que ver con la ejemplaridad respecto a lo que hablaba de los sueldos y la forma y el momento en el que se hacen, y también respecto a qué asuntos son los que se ponen en la agenda política y social y de gestión para que esas instituciones las gestionen en lugar de irse a problemas que seguro que no están en el primer punto de las preocupaciones de los ciudadanos. Es que al final, cuando la gente paga impuestos, quiere que las cosas funcionen, y la sanidad, lo habéis estado apuntando, es uno de los grandes pilares. La gente la ha valorado siempre positivamente, tenemos profesionales maravillosos, ahora faltan, es verdad, pero a lo mejor hay que hacer planes formativos, hay que pensar cómo retribuir mejor a esos profesionales, pero la gente, esto es lo que nota. Adrián Cordero, buenas noches. Buenas noches, Pablo, ¿qué tal estás? Bueno, esperando, porque creo que van a llegar, porque ayer me dejaste preocupado. Yo creo que hoy vienes con un poquito más de buenas noticias. Creo, en cuanto a la meteorología, confírmamelo, desmiéntemelo, pero si puede ser, hazme feliz, Adrián. Bueno, si la noticia es que va a hacer menos frío, si eso te hace feliz, sí, muy feliz. La noticia está confirmada. Está confirmada, Pablo. Sobre todo en el noroeste, en Castilla y León, esta próxima noche, por ejemplo, mucho menos frío que el que teníamos ayer, también en Galicia, en todo el Cantábrico. En Madrid todavía no se va a notar demasiado, pero claro, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos un frente entrando por el oeste. De hecho, ha llovido bastante esta tarde en Galicia, en Asturias, en puntos de León. Tenemos más nubes y esto hace que, bueno, que esa inversión térmica que teníamos en los últimos días, pues en esas zonas se corte y por lo tanto de ahí desaparecen las heladas. Madrid se queda en la frontera. Y donde no se libran, Pablo, es en toda la mitad oriental del país. Es decir, esta noche de nuevo heladas muy importantes en Cataluña, en buena parte de Aragón, en buena parte de Castilla-La Mancha, en el interior de la región de Murcia y también en el este de Andalucía. Por lo tanto, una noche con dos caras, con dos atuendos. Mañana al amanecer, si se levanta en el oeste del país, mucha menos ropa que hoy, o como mínimo no el abrigo más gordo. Si se levantan en el este, todavía el de paño fuerte. Bueno, es que estamos en invierno, hay que asumirlo. Es lo que toca. Es lo claro que toca, que sí. También es verdad. Adrián, un abrazo. Otro para ti. Álvaro Benito, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Alcaraz que ha jugado, Sí, ha jugado en Arabia Saudí contra Novak Djokovic, un partido de exhibición. Se habrán embolsado su buen dinero y el caso es que le ha ganado por primera vez en pista dura. Más marcadores de la noche, el City le está ganando 1-3 al Everton después de las últimas derrotas en la Premier League, y en baloncesto ACB el Unicaja le ha ganado 9-1 al 7-1 al Barcelona por 20 puntos, ahondando en la crisis del equipo culé. Y para los que escuchan el larguero a partir de las 11:30 de la noche, a ver cómo explico esto a los oyentes de Hora 25. Neymar Jr., el que llegó a ser por momentos igual hasta uno de los mejores futbolistas del mundo, sí, ahora lesionado, juega en Arabia Saudí y ya desde hace tiempo promocionó un crucero para todo aquel que quisiera por la costa de Brasil durante 3 días. Vamos a intentar en el larguero estar en audio y en vídeo con gente que está en el crucero de Neymar, que aparte de ser un gran futbolista, o que lo era, tiene pinta y tiene fama de muy fiestero. ¿Qué cara tenéis?
Os habéis ido de crucero con la excusa del periodismo. Totalmente, con la excusa de que no está Manu Carreño. En esta semana estoy haciendo básicamente lo que considero oportuno. Claro que sí. Álvaro, abrazo. Os escuchamos en El Larguero a partir de las 11:30. Hasta luego. Hora 25. Pablo Tallón. Casi 11:05, 15 en Canarias. Nos vamos a Buenos Aires, donde esta tarde se han escuchado cosas como esta. Milei basura, vos sos la dictadura. Esto ha sonado en la manifestación que ha recorrido esta tarde la ciudad. Manifestación convocada por los sindicatos para protestar contra el megadecreto de recortes, derogación de leyes que aprobó el gobierno Milei la semana pasada. La asistencia ha sido masiva y los sindicatos... Ángel Villascusa, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Dicen que están satisfechos, ¿eh? Ha sido una manifestación pacífica en la que al menos 6 personas han sido detenidas. Es la primera convocada por los sindicatos contra Milei y con ella querían demostrar el descontento ante el decreto de necesidad urgente firmado la semana pasada que desguaza el Estado y ultraliberaliza la economía argentina. Un decreto que, como explicaba la exministra de Trabajo Kelly Olmos en esa manifestación, puede incluso ser inconstitucional. Inaceptable constitucionalmente. Nuestra Constitución prohíbe que el Poder Ejecutivo legisle por un decreto, salvo excepcionalidades. Y una derogación de 360 leyes no puede aducir una excepcionalidad. Más de 300 medidas, lo decía esta responsable peronista, que incluyen la derogación de leyes enteras sin una sustitución clara. Por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, de la ley de abastecimiento o de la ley de tierras. También se modifica la ley del fuego o se desregulariza el sector turístico. El sindicato CGT, convocante de la marcha de hoy, había presentado un recurso contra ese decreto, aunque ha sido rechazado durante la manifestación. El líder del sindicato, Pablo Moyano, decía esto momentos antes de conocer la decisión de la justicia. Ojalá que la justicia de una vez por todas haga justicia, ¿no? Y voltee este DNU, donde no solamente le saca derechos a los trabajadores, aniquila los derechos de los jubilados, de los trabajadores. Es vender la patria, ¿no? Milei teme llevar ese decreto de necesidad urgente, ese DNU, como decía Moyano, al Congreso, donde no tiene mayoría y donde podría perder la votación. En la marcha también ha participado el principal sindicato de trabajadores públicos, un día después de que el gobierno haya anunciado que no renovará a 5.000 funcionarios. Tenemos estos 5.000 funcionarios que no serán renovados a fecha 31 de diciembre. Tenemos el megadecreto, que ahora contaba Ángel la semana pasada. Estas han sido dos de las grandes medidas en estos 17 días, solo 17 días, en los que Milei ha empezado a desguazar el Estado argentino. Pero Ángel, no han sido las únicas. Sí, Milei tomó posesión el pasado 10 de diciembre y de momento las medidas concretas que se han anunciado, que se han puesto en marcha, son devastadoras para la economía argentina. Está ese despido de los 5.000 funcionarios, recordemos, funcionarios que fueron contratados este año y que perderán su empleo el 1 de enero. Esto decía el líder del sindicato de los trabajadores públicos. La conflictividad va en ascenso. No se puede pretender que se aplique una devaluación del más del 118% sobre una remarcación. Lo escuchábamos que la conflictividad social va a ir en aumento después de la devaluación del peso argentino del más del 100%. Una devaluación que ha empeorado de un día para otro a los argentinos. Esto ha sido parte del primer paquete de medidas de Milei, que se suma a la paralización de la obra pública. Desde que se llegó al gobierno se ha puesto fin a las pujas en los contratos públicos y se han cancelado todas las que estaban aprobadas pero que no se habían iniciado. También en solo 2 semanas se han reducido los subsidios a la energía o al transporte, lo que ha provocado un aumento en los gastos de luz, gas, agua, autobuses y trenes de muchísimos ciudadanos. Se han reducido, según el gobierno, un 35% porque consideraban que el actual montante presupuestario de un 14% era demasiado para las arcas públicas. Y por último está la ley Omnibus, cuyos detalles se han conocido hoy y en la que se detallan las privatizaciones de 41 empresas estatales, entre otras YPF o Aerolíneas Argentinas, como ya se había anticipado, pero también de la principal suministradora de aguas y alcantarillado del país, del Banco Nación, de la Casa de la Moneda, que es la empresa que imprime el peso, o de Ferrocarriles Argentinos, que es la empresa pública con mayor cantidad de empleados de todo el país. Gracias, Ángel. Claro, Fernando, es decir, Argentina no estaba en la mejor situación, los gobiernos anteriores acertaron
visto cómo han ido las cosas, no habían acertado demasiado con las políticas, pero también es cierto que, hombre, que lo de Milei tiene un punto claramente ideológico y pensaba, por ejemplo, derecho a manifestación limitado, hasta el punto de decir, oigan, si están cobrando un subsidio y cortan las calles, se lo voy a retirar. Esto es extrema derecha en estado puro, probándose en Argentina. Sí, no hay ninguna duda. Lo que pasa es que también creo que tenemos que explicar un poco el contexto. Estos decretos de necesidad y urgencia los creó Alfonsín, los extendió Menem, y el kirchnerismo, el peronismo, en los últimos años eliminó algunos de los controles que había sobre estos decretos. Es decir, a veces en las democracias se eliminan controles pensando que eso va a ser positivo para la aprobación de determinados asuntos, y lo que estás haciendo es facilitando que si hay un gobierno, no diría que antidemocrático, pero como le estás facilitando esa manera de actuar. Estos decretos no se convalidan como aquí en el Congreso y en el Senado, pero sí tiene posibilidad el Congreso y el Senado de anularlo. Es más, hay una teoría en Argentina que sostienen algunos, y es que ha hecho unos decretos tan bestias, digamos, precisamente para que algunas cosas sean anuladas en el Congreso y tener una coartada de poder echar la culpa a la casta, que dice él, que no le permite tomar las medidas que prometió en la campaña electoral y que por eso no lo hace. Es decir, yo creo que esto tenemos que tener en cuenta, y volviendo a los otros decretos, sacar algunas enseñanzas, salvando las muchísimas diferencias, porque no tiene nada que ver con el caso español, de cómo a veces haces cosas forzando, no diría que la legalidad, pero casi, aprobando decretos ómnibus, aprobando leyes que no pasan informes, etcétera, pensando que son asuntos que sí que requieren eso y que van en favor de la gente, pero no piensas que luego puede gobernar otro que las puede utilizar de mala manera, como está haciendo Milei ahora. De esta forma, claro que sí, tan salvaje. Es decir, recordemos, por ejemplo, insisto que salvando las muchas diferencias, que cuando aquí se planteó la política de recortes en la crisis y en el gobierno de Mariano Rajoy, una de las primeras cosas que se hizo fue aprobar una ley como la ley Mordaza, que restringía y limitaba el poder, la capacidad de manifestación, precisamente para evitar ese tipo de protestas. Quiero decir, es de manual que un gobierno que quiere hacer recortes tiene que empezar por ahí, y por esto obviamente no estoy justificando, pero sí estoy intentando explicar. Y luego creo que a veces también, en el análisis que podemos hacer de lo que está ocurriendo en Argentina, nos quedamos con esa superficie de estos argentinos han votado al loco, que es verdad, han votado al ultra, que es verdad, pero creo que hay que tener en cuenta también un contexto de desastre. ¿El por qué? Por ejemplo, no podemos hablar de estado de bienestar cuando hablamos de Argentina. Tampoco podemos hablar de funcionarios cuando hablamos de los que ahora ha suprimido los contratos. Son interinos, ¿no? Son interinos contratados en el último año, en año electoral, y digamos que no son de carrera funcionarial, y por eso no se les renueva. Quiero decir, yo creo que hay que tener algunas cosas en cuenta, y sobre todo tener en cuenta que lo que ha habido ahí es una falta de respuesta de los gobiernos anteriores a las peticiones o a las inquietudes que tenían los ciudadanos, que no han sabido canalizarlo, y que por tanto eso ha facilitado el caldo de cultivo, junto con algo muy importante desde mi punto de vista, que es deslegitimar continuamente la legalidad y la democracia. Por ejemplo, cuando había condenas por corrupción a políticos, directamente se hablaba siempre del lawfare y se decía que había persecución contra esos dirigentes. Se está haciendo comparecer a jueces que han condenado esas causas de corrupción en el Parlamento para someterlos a algo que se llama juicio político a la Corte Suprema, de tal forma que lo que crea es un escenario de deslegitimación de las instituciones, que tiene algunos de los puntos en esto que decía antes, de cómo se relajaron controles respecto a estos DNUs, decretos que permite efectivamente que desde el gobierno se tomen decisiones que correspondería al Poder Legislativo. Lola. Bueno, habrá que ver hasta dónde puede llegar Milei, ¿no? No solo por el cisma social que se le puede provocar, que hoy hemos visto una pequeña muestra en esa manifestación, sino
también por los apoyos políticos que necesita para aprobar, como decíais, algunas cuestiones en el Parlamento, porque no tiene mayoría, tiene una mayoría que necesita de apoyos, y luego porque ya ha tenido que desdecirse de alguna de las medidas estrellas de la motosierra, ¿no? Porque, por ejemplo, lo de privatizar la sanidad y la educación parece que ya se olvida de ello. El tema de la dolarización, que es fue una de sus principales promesas, pues esto es más complicado de hacer que de prometer. En fin, y por tanto veremos hasta dónde puede llegar. Eso no resta ni un ápice a la gravedad, ¿no?, de las medidas que pueda tomar y a las consecuencias sociales que puede tener la liberalización a ultranza que seguramente va a intentar aplicar de cualquier forma, ¿no? Pero veremos, son los primeros pasos. Veremos hasta dónde consigue llegar, ¿no? Claro, Ángel, los primeros pasos. Poco más de 2 semanas desde que llegó al poder. Sí, bueno, obviamente ya está descubriendo los límites de la realidad, está descubriendo que tiene contrapoderes sociales, judiciales, institucionales, ¿no? Hay que ver, pues yo creo que él va a poner a prueba tanto el límite de resistencia del tejido social como también los límites del Estado de Derecho. Yo creo que él viene con planteamientos muy arbitrarios, muy personalistas y de poca aceptación de las reglas del juego. Yo, a escala argentina y teniendo en cuenta de dónde vienen, ¿no?, es fácil a veces, o por lo menos es posible explicarse que la canalización de la desesperación, o por lo menos de la frustración acumulada durante tantos años, le haya dado una oportunidad a una persona con unos planteamientos tan antisociales, ¿no?, y tan exóticos, ¿no? A mí sí me llama la atención, quería dejarlo como apunte, que en España esté teniendo progresivamente también una acogida cada vez más cálida y que haya una normalización progresiva de sus ideas. Cayetana Álvarez de Toledo ha ya verbalizado creo que la palabra fue esperanza. Ella fue a la toma de posesión. Sí, fue a la toma de posesión, pero digamos que no fue a figurar, fue a dejar constancia de que consideraba que aquello era una opción muy esperanzadora. No se escucha dentro del Partido Popular, no ya alguien que la desautorice, por supuesto, la mandaron para decir eso, sino alguien que matice o ponga un discurso alternativo. Parece que tanto PP como Vox de alguna manera dan por bueno un experimento que sabemos que no es solamente el neoliberalismo conocido, ¿no?, quizá corregido y aumentado con más dosis de autoritarismo clasista, sino que también contiene una ensoñación declarada y que quieras que no estás inoculando en la opinión pública, y eso a saber por dónde sale, de una especie de sociedad no ya sin Estado, sino sin sociedad, una sociedad sin todo lo que la hace sociedad, ¿no?, sin educación pública, sin sanidad pública, que ya había dicho Lola, bien dicho, que efectivamente no las va a eliminar, pero ya está incubando esas ideas y se empieza así, los proyectos de desmantelamiento empiezan así. Me parece un individuo que extremadamente peligroso en términos políticos y que, independientemente de que sus predecesores fueran nefastos, puede empeorar todavía más lo que había. Antes de acabar, un tema que nos afecta seguramente a todos los que estamos ahora sentados en esta mesa, pero también a ustedes desde sus casas. El New York Times ha demandado a las empresas Microsoft, también a OpenAI, que es la creadora del ChatGPT, por utilizar sus noticias para entrenar a sus programas de inteligencia artificial. Estamos hablando de millones de noticias firmadas por periodistas. Claro, es interesante el debate que abre esta demanda, porque el New York Times, ¿qué argumenta? Que el ChatGPT acaban robándole lectores, ingresos que no van a su web. Dejadme saludar a Borja Atsuara, que es profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva de Madrid. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, para entenderlo, si un algoritmo se entrena con las noticias que yo he escrito en cadenaser.com y esto genera beneficios, ¿yo tengo derecho a reclamar una parte de ese beneficio, por pequeño que sea? Pues a ver, aunque no está claro porque está pendiente el reglamento de inteligencia artificial, lo que ya dice la ley de propiedad intelectual es que el autor o el que tiene los derechos, por ejemplo un editor sobre los derechos de las noticias que aparecen en el periódico, tienen el derecho exclusivo de autorizar cualquier explotación de su obra y
el entrenamiento de una inteligencia artificial que luego se va a comercializar parece que es una explotación, con lo cual en principio sí tendrían derecho a autorizar o no, porque también pueden decidir que no quiero que se entrene ninguna inteligencia artificial con mi fondo editorial. ¿Y esto podemos hacerlo? Seamos medios de comunicación, periodistas, escritores, músicos, pintores, ¿podemos ir a algún sitio y decir mi obra no puede ser utilizada para entrenar máquinas? En teoría sí, porque está recogido ese derecho en la Ley de Propiedad Intelectual. El problema es la prueba. ¿Cómo pruebas que realmente se ha entrenado esa inteligencia artificial con tus obras? Porque las inteligencias artificiales generativas se entrenan con millones de documentos y de obras, con lo cual ahora el Reglamento de Inteligencia Artificial europeo va a imponer la obligación de hacer un resumen de las fuentes con las que se entrena una inteligencia artificial generativa. Pero es que no es como la bibliografía de un trabajo de fin de grado. O sea, pueden ser millones de documentos, con lo cual yo creo que al final iremos a identificar los repositorios con los que se entrenan las inteligencias artificiales. Los repositorios entiendo, donde guardan todo el material, porque claro, yo ahora estoy pensando, yo he probado con una inteligencia artificial que le digo, hazme un cuadro de una persona saliendo de la cadena SER encima de un dragón. Y eso te lo hace cogiendo cuadros, cogiendo imágenes, cogiendo diseños de otros autores, pero yo no puedo identificar cuál. Tú dices, vamos a ir a ver esos repositorios, cuáles son esos cuadros, esos dibujos. ¿Sería eso? Sí, porque hay empresas que a veces son distintas a las empresas de inteligencia artificial, pero que van, se dice, el scrapping es cogiendo, recolectando todo lo que se publica en la red, incluso a veces contenidos que son de pago. Y entonces ese acto de reproducir esos contenidos en un repositorio contra el que luego se van a entrenar las inteligencias artificiales, ese acto ya es un acto ilegal, porque tendrían que haber pedido permiso para la reproducción, la copia en un repositorio, ¿no? Y luego lo que hace la inteligencia artificial realmente no es, como se ha dicho muchas veces, una modificación de obras preexistentes. Simplemente se entrenan para, comparando los patrones de esas obras, poder generar nuevas obras. O sea, no es una modificación o un plagio de obras anteriores, son realmente obras nuevas, como si un autor escribiese una nueva novela a partir de todas las lecturas que ha hecho de los autores favoritos. ¿Esto es fácil de hacer? Porque claro, la teoría se entiende, pero ¿es fácil llegar a este punto de decir, ahí va, esto ha salido aquí, tú has cogido mi artículo sin permiso? No, no es fácil, y por eso veremos cómo se desarrolla el Reglamento de Inteligencia Artificial, la obligación que tienen las empresas de inteligencia artificial generativa, no solo de marcar que la obra ha sido producida o generada por un ordenador, sino también de detallar cuáles son las fuentes o los repositorios que se han utilizado para generar esas imágenes o esos textos. El problema es que luego hay también contenidos que están libres de derechos, que están en dominio público, con lo cual una solución podría ser hacer repositorios de obras en dominio público, y ahí sí que nadie podría decir nada. Pues es un tema complejo, vamos a hablar muchísimo porque es la gran revolución que tenemos ya en nuestras vidas, pero que todavía va a evolucionar más. Borja Atxuara, profesor de Derecho Digital de la Universidad Villanueva de Madrid, mil gracias por atendernos. A vosotros. Que vaya muy bien. Son las 11:22, 10:22 en Canarias, lo decía yo antes, decía, palabra del año. Se ha elegido por parte de la Fundación Española Urgente, Fundeu, polarización. Vosotros, y empiezo por ti, Fernando, ¿cuál elegís? Yo elegiría consentimiento. Consentimiento. Porque creo que este año ha habido un gran cambio en ese asunto. Creo que lo hemos visto en el caso Rubiales y en la explosión de ese tema y en las actitudes de mucha gente en España, aunque todavía hay, por supuesto, muchísimo que avanzar. No me parece mal polarización. Creo que guerra, lamentablemente, también puede ser palabra del año y tiene que ver también con eso, pero me quedo con consentimiento porque además tiene un elemento más positivo de avance. Lola. Mira, iba a hacer una broma muy mala por tú lo de tírala. Rubiales, también con lo de Piquito. Piquito. Pero al margen de bromas, es que sabrás que en La Vanguardia hacemos justamente ese ejercicio, el mismo ejercicio que hace la Fundeu. No quieres hacer cada spoiler, año, y ya hemos elegido toda la redacción nuestra palabra del año. Que nos ha salido amnistía, como no podía ser de otra forma, tratándose de un diario catalán. Pero en el fondo he pensado que era lo mismo que polarización, porque al fin y al cabo lo de la amnistía ha sido
la excusa o el motivo, que el lenguaje nunca es neutral, para la polarización de este año. O sea, que están conectadas. Ángel. Pues yo me salgo del carril y os traigo una palabra que me ha enseñado mi hija, que se la ha escuchado en casa, y que es lache. Pues lache viene a ser como vergüenza ajena. Creo que también la dice en inglés mucho y la llama cringe. Y son palabritas que me trae a casa mi hija, que habla de forma muy imaginativa y creativa. Pues... Y esta del H a mí me ha impactado. Pues aquí lo dejamos. Lola García, Ángel Munarriz, Fernando Garea, gracias. Volvemos mañana, se quedan con el larguero. Que vaya muy bien. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.